Bueno, hola a todos. Este es el vídeo de la primera práctica de ampliación, ¿vale? Y básicamente vamos a trabajar las ecuaciones diferenciales por primera vez, ¿de acuerdo? Vamos a definirlas y vamos a ir presentándolas de forma que podamos trabajar con ellas a lo largo de las prácticas, a pesar de que aún no hemos comenzado con esa parte en teoría, ¿vale? No va a haber ningún problema con ello. Entonces, ya sabéis, subiros esta práctica, esta subida al campus, a vuestro fichero a vuestro propio servidor de Sage, de forma que podáis seguir la práctica a la vez que este vídeo, es mi recomendación. Bueno, pues inicialmente, definición. Una ecuación diferencial es una igualdad en la que aparecen las derivadas de una o más funciones respecto de una o más variables. ¿De acuerdo? Básicamente, y tal y como expreso después, en una ecuación diferencial la incógnita será una función. La incógnita será una función. Y que depende de x que depende de t, etcétera, etcétera. Normalmente, y la forma general de expresar una ecuación diferencial ordinaria de orden n es así. Es decir, tengo términos en x, y segunda hasta la derivada enésima, ya que la ecuación he dicho que es de orden n, y bueno, se están sumando, multiplicando, etcétera. Esta f mayúscula lo que me está diciendo es que esos términos es una función arbitraria de esos términos, ¿de acuerdo? Y fijaros que la única condición es que esa x esté definida en un intervalo real y que la función y de x sea de clase Cn, recordad, continua y derivable hasta orden n, ya que de hecho tenemos derivadas enésimas en esa ecuación. Así pues, a la variable x se le llama independiente y a la variable y dependiente. Recordando siempre que si estoy expresando la ecuación diferencial de esta manera, pues la incógnita es una función y de x. Aquí abajo tengo algunos ejemplos de ecuaciones diferenciales. Veis, por ejemplo, en esta primera ecuación, y' de x igual a menos k y de x. Esta es la ecuación de la desintegración radiactiva. Estáis viendo que la variable independiente es x, la variable dependiente es y. La función incógnita es y de x. La segunda es la ecuación del movimiento de un péndulo simple. Aquí la variable independiente, cuidado, es t. La variable independiente es t. Y la variable dependiente es x. Aquí la incógnita es x de t. La tercera ecuación, que es un modelo logístico para el crecimiento de poblaciones. Debéis de estar identificando p como la variable dependiente. Y de hecho, no veo a simple vista cuál es la variable independiente. Este es un modelo que veremos en teoría, pero debéis de poder inducir que si es un modelo de crecimiento de poblaciones, las poblaciones cambian con el tiempo y por tanto esa variable independiente será el tiempo, t. Así que la incógnita de esta tercera ecuación es p de t. Tengo también en el 4 la ley de enfriamiento de Newton y aquí la incógnita es t de t minúscula. T mayúscula variable dependiente, t minúscula variable independiente. Y la ecuación 5 la dejo para cuando vea un poquito más la clasificación. Entonces, teniendo en mente cómo se expresan las ecuaciones diferenciales, ¿vale? Siempre que las incógnitas, lo que obtenemos al resolverlo no es un punto, no es una constante como, al menos en general, ¿no? Como ocurría en las ecuaciones que hemos resuelto siempre en cálculo, etcétera.
sino que aquí la solución de una ecuación diferencial va a ser una función, ¿vale? Hará lo que sea, pero va a ser una función, una superficie, en el plano, en 3 dimensiones, etc. ¿Vale? Y bueno, sabiendo esto, hay distintas maneras de clasificar las ecuaciones diferenciales. Las dos principales maneras de clasificarlas son las que están aquí expuestas. Existe una primera clasificación según el número de variables. Así, si en la ecuación diferencial la función o funciones, ¿de acuerdo? Cuidado que puede ser un sistema de ecuaciones diferenciales. Entonces, si en la ecuación la función o funciones dependen de una única variable independiente, hablaremos de una ecuación diferencial ordinaria, cuya sigla suele expresarse como EDO. Por otro lado, si aparece una función de varias variables, entonces hablaremos de una ecuación en derivadas parciales o EDP. Otra manera de clasificar las ecuaciones es según el orden. Así que el orden de una ecuación diferencial será el mayor orden de las derivadas que aparecen en dicha ecuación. Así que hablaremos de ecuaciones de primer orden, de segundo orden, de tercer orden y normalmente a las que son de orden mayor que 2 se les llama ecuaciones de orden superior. Volviendo a los mismos ejemplos, se puede ver que la primera ecuación es una ecuación diferencial ordinaria, pues la única función incógnita y de x depende de una única variable independiente. Y además es una ecuación diferencial ordinaria de orden 1. La segunda, viendo que x solo depende de t, también observo que es una ecuación diferencial ordinaria. También me da la pista ver las derivadas expresadas como primas. Recordad la notación, solíamos poner la prima cuando la función no había equívoco y solamente dependía de una variable independiente. Así que esa segunda ecuación es una ecuación diferencial ordinaria de orden 2, porque es el mayor orden de la derivada que aparece. La tercera ecuación, ya lo comentamos, dijimos que dependía solo del tiempo. Así que es una ecuación diferencial ordinaria de orden 1, al igual que la 4. La 4 también es una ecuación diferencial ordinaria de orden 1. Y si nos fijamos en las 5, aunque no las trabajaremos especialmente ni en práctica ni en teoría, sí conviene identificarlas. Y podéis observar que en esta ecuación 5 nos parece ver, ¿no?, que la función incógnita es esa h y viendo cómo está expresada, ese h sub t, h sub xx, h sub i es simplemente una manera diferente de denotar derivadas parciales. Es decir, esa derivada parcial se podrá expresar también como aquí. Por ejemplo, hxx es la notación de decir la derivada segunda de h respecto de x 2 veces. Hi es otra manera de decir la derivada de h respecto de y. ¿De acuerdo? Entonces, no es más que otro tipo de notación, ¿vale? Una notación más usual en esto de las ecuaciones diferenciales. Por tanto, sabiendo ese tipo de notación, podemos ver que aquí la h, si la estamos derivando respecto de t por aquí, respecto de x, respecto de y, pues esta será una ecuación en derivadas parciales donde la variable dependiente es h y tenemos
tenemos tres variables independientes, t, x e y. De hecho, esta ecuación es un modelo de filtración-absorción en medios porosos. Por ejemplo, tenemos tuberías por las que estamos pasando petróleo, tipos de fluidos, ¿no? Y ese x y ese y simplemente están modelando el espacio y el tiempo. Entonces, nuestra filtración depende del espacio y del tiempo, ¿vale? Todas estas ecuaciones que os he puesto aquí son modelos, ¿vale? Modelos matemáticos que explican fenómenos físicos usualmente, ¿vale? Al menos esta que os he comentado por aquí. En cualquier caso, tal y como os comento en la práctica, los modelos matemáticos, las ecuaciones diferenciales, tanto las ordinarias como las que son en derivadas parciales, se construyen con el objetivo de obtener unas ecuaciones que permitan explicar un fenómeno natural y hacer predicciones sobre él. Daos cuenta que, por ejemplo, gracias a la ley de enfriamiento de Newton, la cuarta ecuación, yo voy a poder decir la temperatura en el tiempo que conozco actualmente y gracias a ello predecir la temperatura que habrá pasado cierto tiempo t. Entonces, las ecuaciones diferenciales, en cierta forma, me permiten saber el futuro. Y normalmente, unas buenas ecuaciones diferenciales tienen en cuenta leyes físicas, químicas, etcétera, leyes de la naturaleza, constantes involucradas en el problema, como la gravedad, la elasticidad, la resistencia, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, hay que tener muy claro qué queremos explicar, que hará el papel de la variable dependiente, y también tenemos que pensar de qué depende, que serán nuestras variables independientes. Bueno, entraremos un poquito más en el tema de los modelos cuando estemos viendo estas ecuaciones en teoría. De hecho, estos 4 primeros modelos los veremos directamente en el primer tema de las ecuaciones diferenciales, para el que no queda mucho. Así que bueno, al menos quería que tuvieseis claro qué es una ecuación diferencial y qué forma tiene y, por supuesto, que la podáis clasificar. Entonces, ahora que ya identifico una ecuación diferencial, hablaremos de curvas integrales. ¿De acuerdo? Las curvas integrales son las curvas que satisfacen una ecuación diferencial. Daos cuenta, como os comenté antes, perdonad que no haya podido usar otro programa un poquito más pro, pero es que el software de grabación me está dando bastantes problemas, ¿no? Tal y como os comenté antes, cuando hablo de una solución de una ecuación diferencial, tengo mi variable independiente y mi variable dependiente, y que depende de t. Y como os conté, ahora una solución no va a tratarse de un punto, sino que la solución, al ser una función, pues va a tener, bueno, ¿cómo decirlo? Va a ser una función directamente, no es que tenga forma de función, es que la solución va a ser una función, ¿vale? Así que tened en cuenta que la ecuación diferencial, ya os digo, soluciones de función, sus soluciones son funciones. Entonces, esas soluciones son las curvas integrales. Y una función I de S que satisface la ecuación diferencial es solución si la está satisfaciendo completamente, si tenga la forma que tenga esta f arbitraria, la verifica. No nos vamos a meter en resolver ecuaciones diferenciales,
no a mano todavía, pero hay algunas que son muy sencillitas y que podríamos ver. Por ejemplo, la ecuación que ahí os propongo es A y prima si era menos x partido de y. Esta ecuación diferencial y las más básicas que resolveremos, normalmente este y' lo vamos a poder romper en diferencial de y, diferencial de x. Ahora, aunque parezca un poco ilegal, este lo voy a considerar como si fuera una fracción y yo puedo hacer y diferencial de y menos x diferencial de x. Y esta variable cuando se deja, esta ecuación, cuando yo puedo dejar todas las y por un lado y todas las x por otro, se llaman ecuaciones diferenciales de variables separables. Y son las más sencillas de resolver, porque una vez la tengo puesta así, simplemente pienso en integrarlas. Entonces me va a quedar y cuadrado partido de 2 es igual que menos x al cuadrado partido de 2, más la constante. No os olvidéis de la constante. De hecho, hay constante aquí y hay constante aquí, pero yo la puedo agrupar en una sola. Es algo que haremos bastante comúnmente en las ecuaciones. Y en definitiva, y al cuadrado partido de 2 más x al cuadrado partido de 2 igual a c será la solución de esta ecuación diferencial. Hemos resuelto la primera, habéis visto que ha sido muy sencillo, ¿vale? Y os recuerdo, esta es una ecuación diferencial de variables separables. Ecuación diferencial de variables separables. De hecho, daos cuenta que es una ecuación diferencial ordinaria de orden 1. La mala noticia es que no todas van a tener solución. Ah, que no se me olvide. Fijaros la solución que he obtenido. Dije antes que las soluciones son funciones de x y que depende de x. Esta, aunque no he podido expresar o despejar más bien la y, he obtenido la solución en forma implícita, porque la y no la he despejado. Pero esto es algo que conozco. Esta forma de ecuación es como si fueran circunferencias. Así que daos cuenta que la solución de esta ecuación diferencial son circunferencias concéntricas centradas en el 0, 0 y donde este radio, el c, va variando. Así que las soluciones son de este tipo, ¿vale? Que no os he pintado todavía ninguna solución. Circunferencias concéntricas centradas en el 0, 0. Estas son las soluciones de esta ecuación. ¿De acuerdo? Como veis hay infinitas soluciones porque aquí tengo un parámetro. Pero habrá problemas, que veremos más adelante, donde esta c quedará inequívocamente determinada y yo diré que el problema tiene una única solución para esa c. Pero eso será más adelante. Por ahora me basta con saber que las soluciones de las ecuaciones son funciones y en este caso, por ejemplo, las soluciones son circunferencias concéntricas. Bien, os estaba comentando que no todas se van a poder resolver. Desde luego nosotros ahora mismo no sabemos resolver ninguna. Entonces, por lo menos que nos la resuelva el programa, que nos la resuelva Sage. ¿Cómo? Pues lo primero que necesitamos es definir la variable dependiente y
que dependa de X, independiente. Entonces, para ello necesito este primer comando y me queda Y como función de X. Lo ejecuto y después le pongo la ecuación. Fijaros, la ecuación que tenía Y' igual a menos X partido de Y. Le digo desolve, que es el comando que me resuelve las ecuaciones diferenciales, y le digo la derivada de Y respecto de X es menos X partido de Y, obtén la solución de Y, porque hay que decirle quién es la variable dependiente, la que quiero que me resuelva. Y cuando se lo pido, aquí lo veis, menos un medio de Y cuadrado igual a un medio de X al cuadrado más C, la misma solución que obtuvimos antes nosotros a mano. La cosa es que, bueno, Sage no es especialmente bueno resolviendo ecuaciones diferenciales porque es difícil resolverlas, ¿vale? De hecho, aquí os propongo otra ecuación, Y' igual a A por XY, donde esta A es una constante del problema, ¿vale? Visteis los modelos que os enseñé antes que había bastantes constantes. Entonces, cuando le pido que me la resuelva, me dice, oye, que A no está definido. Tenéis que ser conscientes y tenéis que entender los errores que puede dar el programa. Aquí ahora mismo me ha dicho que A no está definido. Y le digo, bueno, tengo que poner obligatoriamente, si quiero que me lo resuelva, que A es una variable. Y fijaos, ahora me dice, bueno, A es una variable, pero no soy capaz de determinar cuál es la variable independiente. Y es que viendo esta ecuación, ¿qué diríais? ¿Que Y depende de X o que Y depende de A? Ese es el problema que tiene Sage ahora. Así que para ello tengo que decirle, por ejemplo, que A es variable independiente y además en desolve añado un comando más que es iVar. Y variable independiente, ¿vale? Independent variable es la X. Y de esa forma ya es capaz de resolvérmela. Y esta, Y igual a C por E elevado a un medio de AX cuadrado, es la solución de la ecuación. ¿De acuerdo? Entonces, aunque os vaya dando errores, tenéis que ser conscientes de ir entendiéndolos y corrigiendo, ¿vale? Por ejemplo, ¿cómo sé que podía usar el iVar? Es muy útil y va a ser muy útil en general usando los comandos de ayuda de las funciones. Así si le doy, por ejemplo, dime la ayuda del comando de solve, puedo abrir la ayuda y veis por aquí. Fijaros, me dice, aquí pongo la differential equation, la ecuación diferencial, la variable dependiente. Y CS van a ser las condiciones iniciales, que ya lo veremos, variable independiente, ¿de acuerdo? Y por aquí está explicado todo lo que se puede poner. Entonces la ayuda de Sage suele ser muy útil porque además estáis viendo que viene acompañada de ejemplos. ¿Vale? Entonces el comando help, si tenéis dudas en algo, si obtenéis errores, es bastante útil echarle un ojo para obtener solución, ¿no? Para corregir esos problemas. Una cosa importante es que si mi ecuación diferencial ordinaria es de orden 1, como habéis visto que yo obtuve integrando solo una constante. Pero si la ecuación diferencial ordinaria es de orden 2, debéis de saber que obtendré dos constantes y esas constantes, igual que el ejemplo que resolvimos antes, lo obtuve la constante al integrar, cuando la ecuación diferencial es de orden 2, yo tengo que integrar dos veces y por esa razón voy a obtener dos constantes. Cuando la ecuación diferencial es de orden 3, tengo que integrar 3 veces y obtendré 3 constantes, etc. ¿De acuerdo? Eso también me ayuda a saber si voy correctamente o no.
Por ejemplo, esta que os he puesto por aquí, derivada de y respecto de x dos veces, es decir, aquí tengo y' más y igual a 0 y le pido que me la resuelva. Y fijaos, aquí tengo mis constantes, K2, K1. Esta es la solución. Y de x igual a K2 coseno de x más K1 seno de x. Otra ecuación. Y' más 4y' más 3y igual a 0. Ecuación diferencial ordinaria porque la y solo depende de x, de orden 2. Si la resuelvo, aquí está la solución. K1 por e elevado a menos x, K2 por e elevado a menos 3x. ¿Vale? Entonces, espero que vayan quedando claros estos conceptos. Ahora voy a entrar en un apartado de análisis cualitativo de las soluciones de las ecuaciones diferenciales. ¿Vale? Os he comentado que no siempre voy a poder obtener las soluciones de las mismas, así que suele resultar interesante analizar esas soluciones sin resolver la ecuación. Y ahí es donde entra el análisis cualitativo. Para realizar este análisis cualitativo necesito que la ecuación diferencial, por cierto, lo haré solo sobre ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden, y necesito que esta se pueda escribir de esta manera: y' igual a f de x y. Esa forma de expresar la ecuación diferencial ordinaria de primer orden se conoce como forma estándar. Y a la función f se le llama función pendiente o función razón. Así pues, una curva será una curva integral de esa ecuación si y solo si en cada punto x sub 0 y sub 0 de la curva su pendiente es igual a f de x sub 0 y sub 0. Espero que os estéis dando cuenta. Normalmente la pendiente de la recta, la pendiente de una función y de x, está dada por su primera derivada, y' de x. Así que si yo estoy diciendo que y' de x es igual a f, f está haciendo el papel de pendiente de esa función y de x desconocida. Así que, aunque yo no puedo pintar las curvas soluciones a priori, al menos no sin resolverla, sí que puedo tener bastante información basándome simplemente en la pendiente, en intervalos cortitos, en pequeños trocitos. Y es muy, muy importante esto que os voy a comentar a continuación, y es que las curvas integrales de una ecuación diferencial no se cortan entre sí. Las soluciones no se cortan entre sí. ¿Visteis cómo antes cuando las resolvimos las circunferencias eran concéntricas, no se cortaban entre sí? Es decir, el plano queda totalmente ordenado, por decirlo de alguna manera, sin cortarse entre sí. Las soluciones quedarán ordenadas. ¿Qué tiene de interesante esto de las funciones pendientes? Pues lo dicho, en pequeños trocitos, la función y de x desconocida queda bien aproximada por su función f de x e y. Y si yo junto todos esos pequeños trocitos tomando distintos valores del plano, hablaré de construcción de un campo direccional o campo de pendientes. Campo de pendientes. ¿Cómo es esto? Pues aquí tengo el comando para poder pintar un campo de pendiente. Daos cuenta que he escrito la función f
Esta es la ecuación que tenía antes, y' igual a menos x partido de y. Y como ya sé cómo son las soluciones, quiero enseñaros cómo sale el campo dependiente. Este comando me pinta el campo, simplemente le tengo que dar la función. Daos cuenta que ya la he tomado en forma estándar y he tomado cierta región del plano para que me lo pinte. Y veis que sin saber cómo es la solución, sé ya la forma que éstas tendrán. Si comienzo en puntitos por aquí, sé que estos serán círculos, círculos concéntricos, círculos concéntricos. En resumen, voy a pintar por aquí un poco. Cuando yo tengo un trozo del plano, donde está definida la ecuación, voy a seguir diciendo que esta es x, esta es una y que depende de x, gracias a que y' es igual que f de xy, la derivada aproxima muy bien la función en un trocito pequeñito. Entonces, si yo sé, por ejemplo, que mis soluciones son circunferencias concéntricas, ¿no? El campo dependiente va a tener una forma, y es que si yo vengo, por ejemplo, a este punto y evalúo la f en este punto, si la evalúo en ese punto, tengo la pendiente de la recta... Dejarme pintarlo un poco mejor. Tengo la pendiente de la recta tangente. Y la recta tangente es verdad, la recta tangente aproxima mal cuando me alejo del punto, porque esto no, por aquí no es una buena aproximación, por aquí no es una buena aproximación, pero en un trocito pequeño sí. Entonces, así es como se construye el campo dependiente, con pequeños trocitos de todas esas pendientes. Yo tomo puntos en el plano, evalúo la función en esos puntos y calculo la pendiente con ello. Entonces, sé que este pequeño trocito me está aproximando la solución. Si me vengo a otro punto y lo evalúo, sé que este pequeño trocito está muy próximo a la función, y gracias a eso puedo ver que con estos mini vectores, estas mini direcciones, puedo saber qué forma tendrán esas soluciones. Así que sin tener que realizar ninguna resolución de las ecuaciones diferenciales, ya sé cómo serán las soluciones. Por eso, los análisis cualitativos, la construcción del campo dependiente o de campo de direcciones de una ecuación, nos da una información muy valiosa, porque habrá ecuaciones que puedan resolver y ecuaciones que no me resuelva el programa. Y entonces, observando el campo de direcciones, obtendré una información que no obtendría de ninguna otra manera. Por ejemplo, ¿queréis ver cómo se aproxima de bien? He cogido el campo y le he añadido las soluciones que obtuve antes. Fijaros aquí, para añadir varias soluciones, implicit plot lo que va a hacer es pintarme, daos cuenta, x cuadrado más y cuadrado igual a algo, y este algo de aquí lo he puesto variando de 1 a 11 simplemente para obtener varias soluciones aquí distintas, ¿no? en el plano. Entonces, si lo vemos, ¿veis? Las soluciones son tangentes a los campos dependientes. Quizás no lo parezcan todas, ¿veis? Por ejemplo, esta se ve que ha encajado perfectamente, ha dado la casualidad que ha encajado perfectamente y se ven las tangencias. ¿Veis cómo los pequeños trocitos de tangente aproximan muy bien la solución? Y hay otros que puede parecer que no son tangentes, no sé, esta de aquí, pero simplemente es porque yo no he pintado todo, ¿vale? El campo de direcciones está lleno. Cualquier punto que yo seleccione puedo pintar el pequeño vectorcito del campo de direcciones, ¿vale? Entonces, realmente todas son tangentes a su propia franja de círculos concéntricos dependientes, ¿vale? Así que aquí se ve perfectamente cómo
las soluciones encajan perfectamente en los campos de pendiente y siempre será así. En definitiva, el campo direccional muestra el aspecto o forma de una familia de curvas solución de la ecuación diferencial. Y en consecuencia, lo interesante es que se pueden ver a simple vista aspectos cualitativos de las soluciones. Por ejemplo, esta ecuación que tengo aquí, y' igual al seno de x más y, está puesta en forma estándar, es una ecuación diferencial ordinaria de orden 1 y si quiero que Sage me la resuelva, me va a decir que no puede. No puede, pero vamos a intentar construir el campo de pendiente. ¿Veis cómo no me la resuelve? Y el campo de pendiente, aquí está. Y fijaros qué soluciones tan extrañas, entre comillas, estoy obteniendo. Si mi solución arranca en este punto, va a ser en forma de línea recta hacia abajo del todo. Daos cuenta que tengo que seguir el camino tangente, recordadlo. Sin embargo, si mi solución, por ejemplo, arranca en este punto, para seguir las tangencias parece que vendría por aquí para arriba. Si arranco, por ejemplo, por un punto así, fijaos, vengo por aquí, de repente de nuevo bajo, ¿vale? Entonces, estáis viendo los distintos comportamientos de las soluciones. Y no he podido resolverlo. Fijaos que me dice que Massima, ¿vale? Massima es el motor matemático de cálculo simbólico de Sage, me dice que no fue capaz de resolver esta ecuación. No fue capaz. Entonces, en este caso, por ejemplo, la única posibilidad que tengo de conocer qué forma tendrá su solución es el campo de pendiente. A veces, junto con el campo de pendiente, se representan las isoclinas. Una isoclina es el lugar geométrico de los puntos del plano donde la pendiente de las curvas son constantes. Es decir, donde todas las pendientes valen lo mismo. ¿Vale? Pensadlo como si fueran curvas de nivel, porque las pendientes tienen el mismo valor a la altura de las isoclinas. Pintemos una. Para esta ecuación diferencial, y' igual a 1 partido de x al cuadrado más y cuadrado. Está en forma estándar y es una ecuación diferencial ordinaria de orden 1. Pinto el campo y aquí daos cuenta que lo que estoy pintando son las isoclinas. F2 lo he llamado la F, ¿de acuerdo? Y la he puesto igual a una constante C, y esta C variando. Así que voy a obtener todas las isoclinas, todas las pendientes que tienen el valor igual a C en ese momento. Fijaos, no confundáis el campo de direcciones con las isoclinas. El campo de direcciones me dice que las soluciones siguen este camino, ¿no? Que las funciones solución tienen esta forma. Las de por aquí se van prácticamente en línea recta, las que empiezan por aquí se curvan un poco, aquí se ponen recta y después van para la otra punta, ¿no? Y lo que está en rojo punteado son las isoclinas, es decir, todas las pendientes que tienen el mismo valor. Vemos, por ejemplo, que por aquí las pendientes tienen unos valores que varían poco y sin embargo cuando me acerco por aquí, esto está como si fuera con mucha variación, ¿vale? Las pendientes varían mucho en un tramo muy pequeño, ¿vale? Eso son las isoclinas, ¿vale? Pendientes del mismo valor simplemente. Si intento resolverla, Massima no fue capaz. Y aunque de nuevo le pida lo que me comenta, ya hablamos de intentar arreglarlo, ya que me sugería que usara esta opción de
con trig o de true, aunque la añado, veis que sigue diciendo que no es capaz de resolverla y por tanto toda la información que tengo está aquí. Campo de pendientes e isoclinas. Por último, hay una sección, una parte especial de las ecuaciones diferenciales ordinarias que son las ecuaciones autónomas. Una ecuación diferencial ordinaria se llama autónoma cuando la variable independiente no aparece explícitamente en la ecuación, es decir, y' igual a f de i. Por ejemplo, ecuaciones, la del decaimiento radioactivo que os he puesto por aquí, la derivada, esta debería de ser una D minúscula, ¿vale? La derivada de A respecto del tiempo es K por A. Aquí la variable independiente es T, el tiempo, la variable dependiente es A mayúscula y el tiempo T no aparece explícitamente en la ecuación. Entonces esta es una ecuación diferencial ordinaria de primer orden autónoma. Y la ley de enfriamiento de Newton que os puse antes también. Entonces, que no os parezca extraño, a pesar de que son un poco más restrictivas las ecuaciones autónomas, porque estas aparecen en multitud de modelos físicos que no cambian con el tiempo. A veces también pueden cambiar con el tiempo, ¿vale? Estos son de hecho dos modelos que lo hacen, pero generalmente aparecen más en los otros y estos son unos casos un poco más especiales. Bueno, pues además de poder construir el campo de pendientes tal y como hicimos antes, de las ecuaciones autónomas puedo sacar aún más información. ¿De acuerdo? Puedo pintar prácticamente la solución sin terminar de resolverla. Las ecuaciones autónomas, sus raíces, las raíces de la función f, son muy importantes y de hecho a las raíces normalmente las denotaremos C y diremos que serán puntos críticos. Así que las raíces de esa función f son los puntos críticos y los denotamos por C. Estos puntos críticos también se les llama puntos de equilibrio o puntos estacionarios. De hecho, lo común es llamarlos puntos de equilibrio. Si me fijo en la ecuación y' igual a f de i y yo sustituyo y de x igual a c, es decir, lo igualo al punto de equilibrio, resulta que la derivada de la constante es 0, así que el lado izquierdo de la igualdad vale 0. Pero es que al ser c raíz de f de c vale 0. Así que obtengo 0 en ambos lados de la ecuación. Esto significa que y de x igual a c es una solución constante de la ecuación diferencial autónoma. De hecho, se la llama solución de equilibrio. Y son las únicas soluciones constantes de la ecuación. Las únicas soluciones constantes de la ecuación son las que se obtienen al igualar y de x a los puntos críticos, a las raíces de f. Estos puntos de equilibrio se clasificarán como estables o atractores, se les conoce de ambas maneras, inestables o repulsores y semiestables. Estos nodos, estos puntos, se suelen representar en una única línea que se llama línea de fase. Lo importante, vamos a hacer un ejemplo. Entonces, para realizar un análisis cualitativo de esta EDO que tengo aquí, daos cuenta que y' supongo que depende de x, por ejemplo, ya que no aparece la información en la propia ecuación. Es una ecuación diferencial ordinaria, está puesta en forma estándar
y la X no aparece, así que es una EDO de primer orden autónoma. Vamos a realizar el análisis cualitativo. La ecuación es I' y 2 menos I, perdonadme que eso parece un 4, 2 menos I, 4 menos I. Vale, ya está puesta en forma estándar, perfecto. Entonces mi función f de I es I, 2 menos I, 4 menos I. ¿Y cuáles son las raíces o puntos de equilibrio? Donde f de I es 0. Los puntos de equilibrio donde f de I sea 0. ¿Dónde se anula f de I? Pues muy fácil. Se anula en I igual a 0, se anula en I igual a 2 y se anula en I igual a 4. Que para eso he dado la función, la ecuación expresada con sus raíces, el polinomio. Así que estos son puntos de equilibrio. Si yo me voy a pintar las soluciones en mi plano, debería de haber dejado un poco más de espacio por arriba. Aquí estamos. Las soluciones, sé que I de X igual a 0, 2 y 4 son soluciones constantes. Así que aquí I de X igual a 0 es mi primera solución constante. I de X igual a 2 es mi siguiente solución constante. I de X igual a 4 es mi siguiente solución constante. Ya tengo 3 soluciones de la ecuación, ya tengo 3. Y un detalle muy importante es que estas soluciones constantes actúan de asíntotas del resto de soluciones. Recordad que os dije que las curvas integrales, las soluciones, no se cortan entre sí. Así que si esto es una constante que va de menos, una recta constante que va de menos infinito a más infinito, no habrá soluciones que pasen de aquí a aquí, porque en las soluciones las curvas integrales no se pueden cortar. Entonces, tened en vuestra mente que son como asíntotas para las soluciones. ¿Qué tengo que hacer ahora entonces? ¿Qué ocurre con las soluciones aquí en medio? Porque os dije que íbamos a poder sacar más información. ¿Qué ocurre con las soluciones por aquí, por aquí, por aquí, por aquí? ¿Qué pasa con ellas? ¿Qué pasa con ellas? Pues para ello voy a utilizar la f y le voy a dar valores. Es decir, por ejemplo, vamos a considerar el punto 0,1 que está aquí. Está en medio, en una de las franjas. A ver qué información me da. La solución que pasa por 0,1, voy a borrar esto de por aquí. Ahí. La solución que pasa por 0,1 debe de verificar que I' es. Si pasa por 0,1, sustituyo, ¿vale? I vale 1, así que esto es 1, esto es 2 menos 1 y esto es 4 menos 1. En definitiva, esto es 1 por 1 por 3, ¿no? Esto es 3 mayor que 0. Así que la derivada es mayor que 0 en toda esta franja. En toda esta franja.
Y sé que es mayor que 0 en toda la franja por el teorema de Bolzano. Recordad, aquí la derivada no va a cambiar de signo, así que la función, la solución será creciente. La solución será creciente en toda esta franja. Y además os he dicho que estas líneas horizontales actúan como pendientes, como asíntotas, perdón. Entonces, si son crecientes, básicamente, perdón, tiene que pasar por 0, 1, básicamente serán así. Ahora, así. ¿Vale? ¿Estáis viendo ya? Todas estas son funciones crecientes. Vienen por aquí, hacen asíntota en i igual a 0 y hacen asíntota en i igual a 2 y son crecientes. Fijaos qué de información, es que estoy pudiendo pintar las soluciones. Si cojo otra franja, voy a coger por ejemplo el punto de aquí, el punto 0,3. Por 0,3, esta será i' igual a 3 por 2 menos 3 por 4 menos 3. Aquí me sale 3 por menos 1 por 1 menos 3 menor que 0. Soluciones decrecientes. Decrecientes. Entonces, las soluciones de esta franja van decreciendo. Van decreciendo. Vienen de la asíntota por arriba y van decreciendo por abajo, ¿vale? Bueno, me quedan dos franjas más, la de arriba del todo y la de abajo del todo. Voy un poco más rápido. Voy a considerar, por ejemplo, por aquí el punto 0,5. Por 0,5 me queda i' igual a 15. Mayor que 0, crecientes. Crecientes. Aquí la única asíntota la voy a tener por este lado, por aquí creciente, creciente, y además no hay nada que me las pare. Entonces estas serán así, crecientes, crecientes, ¿vale? Vienen como de su asíntota crecientes. Voy a borrar algo. Las soluciones, nada más que me queda el punto inferior. Vamos a considerar, por ejemplo, el 0 menos 1. Pues i' en el punto 0 menos 1 me da menos 15, que es menor que 0, y eso implica que son decrecientes. Si son decrecientes, vienen de la asíntota para abajo. ¿Veis? Entonces, el análisis cualitativo de las ecuaciones autónomas me da muchísima información. De hecho, aunque no he resuelto la ecuación, tengo prácticamente y conozco perfectamente sus soluciones. Y hablando de los nodos, vamos a hacer hincapié en ello. Yo tenía un nodo aquí, recordad los puntos críticos, los puntos de equilibrio, otro aquí y otro aquí. Estos puntos de equilibrio, cuando yo me he estudiado el crecimiento y decrecimiento de las funciones, he observado que aquí se va separando, es decir, es como que apunta para arriba. Aquí el flujo, las soluciones son decrecientes, van para abajo.
Aquí, en esta franja, van para arriba, son derivadas crecientes. Y en esta van para abajo, decrecientes. Entonces, ahora viendo esto, puedo decir que el punto de equilibrio C igual a 0 es, fijaros, todo lo que está en C, ¿dónde apuntan las flechas? Se van, se van. Pues si se van es porque es un punto de equilibrio inestable. El punto C igual a 2, fijaros, las flechas apuntan hacia él, así que es estable. Y este punto de aquí, C igual a 4, las flechas se van de él, así que también es inestable. Normalmente, esta información se representa en lo que se conoce como línea de fase y en ella simplemente se ponen, tal y como yo he puesto ahí ahora, los nodos y hacia dónde apuntan las flechas. Y esto se conoce como línea de fase, ¿vale? Hay un punto que no os he comentado cómo es y es el semiestable, que lo dije de palabra pero no lo he pintado, y los puntos semiestables pueden ser así. Uno apunta hacia él y el otro se va de él, o justo al contrario. Uno apunta hacia él y el otro se va de él, ¿de acuerdo? Entonces tengo puntos inestables, puntos estables y puntos semiestables, cualquiera de estas dos situaciones, ¿vale? Entonces, las ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden autónoma, el análisis cualitativo nos da prácticamente toda la información. Aquí os comento esto y además os he pintado el campo de direcciones que nos da aún más información que es la que nosotros hemos pintado en resumen. Fijaros, por aquí a la altura del 0 va la solución constante, a la altura del 2 también, a la altura del 4. Lo que está por arriba, recordad que lo pintamos creciente, 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 creciente. Lo que está por abajo, hacía como venía del 4 y bajaba, decreciente. Por aquí sube, sube, creciente y estas últimas decaían. ¿Vale? Es importante, una cosa que no os he comentado, voy a usar el dibujo, que cuando yo estoy en estos nodos, si tengo una solución, porque todas estas que os he pintado en rojo son soluciones, si yo tengo un problema cuya solución está muy cerca de un nodo, puede ocurrir que a veces, para eso voy a estar aplicando métodos numéricos, recordad que los métodos numéricos, tal y como vimos en cálculo en primero, se cometen ciertos errores. Entonces el análisis de los errores aquí es bastante importante, porque si yo estoy cerca de un punto de equilibrio inestable y cometo un pequeño error, puede que mi solución me baje para abajo, o si el error se acerca mucho y me sobrepasa un poco este nodo, la solución se me va para arriba. Y ambas soluciones no tienen nada que ver. Entonces, las pequeñas variaciones cerca de un punto inestable provocan que las soluciones puedan variar mucho, porque estos puntos actúan de repulsores. Sin embargo, pequeñas variaciones cerca de puntos, cerca de puntos estables, no tienen mucha diferencia porque las soluciones que vengan por aquí se mantienen prácticamente planas, se atraen a este punto. Entonces no estoy cometiendo un error tan grande. Y esto es otra de las partes importantes de los análisis cualitativos que tenéis que tener en cuenta. Me permite, por ejemplo, saber si los métodos numéricos me pueden llevar a errores o no, porque pequeñas variaciones aquí da soluciones muy diferentes y pequeñas variaciones en puntos estables va a seguir dando soluciones bastante
parecidas. Y bueno, finalmente aquí queda algún ejercicio propuesto, ¿vale? Echarle un vistazo. Se pide, por ejemplo, calcular las isoclinas, investiga un poquito qué es esto del paquete NumPy, el NumPy Linspace, usar el help, la ayuda, ¿vale? Por aquí hay algún ejemplo. Y el Linear Space, que simplemente está programado por obtener puntos equidistantes sin tener que usar el NumPy. Es decir, en vez de tener que cargar este paquete, usar el NumPy, etcétera, simplemente definimos esto en nuestra hoja de Sage y ya con ello podríamos usarlo para los campos, ¿no? Que es básicamente para obtener las isoclinas y demás, ¿vale? Entonces, bueno, concluyo aquí la práctica de hoy y ya sabéis, iré subiendo los próximos vídeos conforme estemos en las próximas prácticas. Así que hasta luego.